Hola arquinautas, en ocasión del cierre de la Expo Dubai 2020, que llegará a su fin el pasado 31 de marzo de 2022, les traigo esta recopilación de segmentos del canal, donde hablamos de varias de las atracciones presentes en la Exposición Universal de Dubái. Mi nombre es Luis y este es mi canal Arclem. Comencemos. Pabellón Emiratos Árabes Unidos Expo Dubai 2020. Este edificio, diseñado por Santiago Calatrava, está inspirado en la forma de un halcón en vuelo, el símbolo oficial de los Emiratos Árabes Unidos, y posee un sistema de alas móviles que deben abrirse y cerrarse de manera armónica, sincronizada y silenciosa, con un movimiento suave y estable, junto con la mayor confiabilidad y eficiencia energética. Ubicado en un predio de 15.000 metros cuadrados, cuenta con un área construida de 19.200 metros cuadrados y se compone de un piso superior de 2.000 metros y una entreplanta de 662 metros cuadrados con un nivel de plaza e instalaciones relacionadas repartidas en 3.000 metros cuadrados. En la planta baja se incluye un jardín y un aparcamiento repartidos en 13.300 metros cuadrados. La Feria Mundial, que recibirá a 190 países participantes con un estimado de 25 millones de visitantes de todo el mundo, aspira a aumentar la conciencia sobre los desafíos tecnológicos y ambientales que enfrenta la humanidad en los próximos años. Pabellón de Brasil Expo Dubai 2020. El Pabellón de Brasil en la Expo 2020 de Dubái, proyectado por los estudios JPG Arc, MMBB Arquitectos y Benavid, pone en contacto a los visitantes de la exposición con los biomas y el patrimonio cultural de Brasil mediante una experiencia sensorial única. Apoyado sobre pilotes y bañado por un espejo de agua que cubre la mayor parte de su superficie, el pabellón brasileño consta de una enorme estructura de tracción en acero de 4 lados cubierta por una ligera membrana translúcida. El principal atractivo del pabellón resultan ser los proyectores que convierten la membrana translúcida de la estructura de acero en enormes pantallas, sobre las que se muestran los ecosistemas y las ciudades brasileñas, creando una atmósfera que sumerge al espectador en dichos ambientes. El visitante al ingresar tiene la sensación de estar en un oasis, caminando por una variedad de paisajes inmersos en el entorno natural de Brasil. Pabellón de España, la Expo Dubai 2020. El Pabellón de España, cuya arquitectura ha sido proyectada por el estudio Aman Cánovas Maruri, está ubicado en el distrito de la sostenibilidad de la exposición y llama la atención por su serie de prominentes conos truncados que se elevan por encima del paisaje y evocan la sensación de una plaza tradicional. Estas últimas sintetizan algunas de las aportaciones más relevantes de la cultura española al mundo y destacan la relación entre España y la cultura árabe. A los visitantes se les ofrecerá un recorrido por algunos de los hitos culturales de España, desde el legado hispano-árabe del ajedrez y las expediciones españolas en ultramar, hasta la importancia del español como idioma global, pasando por el patrimonio de la arquitectura árabe en España y la obra pionera del neurólogo premio Nobel Ramón y Cajal. Tanto el pabellón como la exposición se han construido siguiendo los principios de la economía circular. Todo el material puede ser reciclado, reutilizado en su totalidad o desmontado para su uso en otro lugar. Pabellón de Bélgica Expo Dubai 2020. El pabellón belga, diseñado en conjunto por Azar Architects y Vicent Callebaut Architectures, se llama el Arco Verde ya que combina un verde intenso y un diseño futurista en madera maciza, además de pretender ser ejemplar en términos de desarrollo sostenible. Ubicado en el distrito de la movilidad, el concepto arquitectónico del pabellón belga es ofrecer a los visitantes, en primer lugar, el ágora más grande con sombra y ventilación natural en el eje de los vientos predominantes del oeste-este de Dubái, mientras que en el espacio de encuentro bajo el arco, grandes personalidades belgas dibujadas como personajes de cómics anuncian el rastro de la escenografía educativa imaginada por Facts and Fiction. En segundo lugar, una vez más acompañado por los héroes del cómic belga, el Future Mobility Lab ofrece a las tres regiones para exhibir los medios que implementan para avanzar hacia la movilidad suave y baja en carbono a nivel nacional. En tercer lugar, el Mind Show ofrece una experiencia de proyección de video inmersiva que erige un horizonte de Bélgica sostenible y resistente para 2050. Las fachadas transpirables, regadas por goteo, refrescan de forma natural a través de la evapotranspiración de las plantas, las grandes terrazas exteriores donde se fomenta la diversión. El Arco Verde expresa a la perfección el concepto de belgitude, esta aptitud típicamente belga para sintetizar en el corazón de Europa el espíritu romántico latino muy creativo con el ingenio pragmático de los germánicos y anglosajones.
Pabellón ruso Expo Dubai 2020. El pabellón ruso de la Expo Dubai está ubicado en el sector temático movilidad y desarrolla este tema con su arquitectura. Encarnando la imagen del pabellón nacional en la Expo Mundial, el autor del proyecto, el arquitecto Sergei Chovan, buscó plasmar en la solución compositiva del edificio la idea misma del movimiento constante como garantía de un desarrollo progresivo imparable, creatividad y progreso. El pabellón está diseñado en forma de dos hemisferios integrados entre sí, cúpulas que encarnan la imagen del planeta Rusia y simbolizan la integridad y la globalidad. El motivo de líneas multicolores que perfilan la forma del pabellón, tal como lo concibió Sergei Chovan, hace referencia a la tradición de la vanguardia rusa y al método de exprimatismo inventado por su destacado representante Yakov Chernikov, la búsqueda de nuevas formas con la ayuda de la libre posesión de la línea. La misma idea compositiva de dos cúpulas integradas entre sí hizo posible cumplir con el principal requisito climático para el desarrollo en los Emiratos Árabes Unidos, que pedía organizar una cómoda área de espera a la sombra en el complejo. Pabellón de Luxemburgo Expo Dubai 2020. La principal inspiración de Metaform Architects para el diseño del pabellón parte de su intención de transmitir un fiel reflejo de la historia, el presente y el futuro de Luxemburgo, al tiempo que presenta los valores del país. Para esto han recurrido a la cinta de Mobius, una única superficie retorcida sin principio ni fin que simboliza el infinito y sobre todo la economía circular y la diversidad unidas en uno. La cinta se convierte en un lienzo escenográfico de múltiples capas, alternando suelo, pared y techo como medios de expresión y creando un buen flujo para que los visitantes transiten rápidamente por el edificio. La planta baja alberga el área de almacenamiento accesible desde la parte posterior, los baños, la suite VIP y la unidad de administración con la visibilidad sobre el área central, y el restaurante con una cocina abierta y la tienda de regalos orientada hacia el área frontal. El primer piso, accesible directamente desde la rampa principal, es un espacio multifuncional. Mientras el visitante se mueve entre las pieles protectoras interior y exterior, prevalece la sensación de estar dentro y fuera al mismo tiempo. La proporción del espacio cambia constantemente, al igual que la ciudad de Luxemburgo ofrece cambios similares en la percepción debido a su paisaje muy particular y único. Diferentes conexiones visuales se crean paralelamente en diferentes niveles y a través de diferentes etapas. Museo del Futuro de Dubái. El pasado 22 de febrero de 2022 fue inaugurado el Museo del Futuro de Dubái, diseñado en colaboración por los estudios Buro Happold y Kila Design. Ocupando una ubicación privilegiada junto a las Emerald Towers, el Museo del Futuro será un hito expresivo y dinámico que se compone de tres partes principales: la colina verde, el edificio y el vacío. El cerro verde representa la tierra con solidez, permanencia y arraigo en el lugar, el tiempo y la historia. El edificio superior, futurista y reluciente, representa la humanidad, formado por la forma audaz que emerge de la colina y cubierta con la caligrafía árabe sobre el futuro, mostrando la pasión de la humanidad por las artes y la creación. Por último, el vacío elíptico dentro de la estructura superior representa la innovación, mediante la creación de un espacio vacío que muestra el futuro no escrito, hacia el cual la humanidad y el mundo pueden mirar simbólicamente. El edificio de 78 metros de altura alberga 6 plantas de exposición y una de administración, sobre un podio de 3 plantas y una cubierta F+B con auditorio, tiendas, aparcamiento y servicios. El diseño es un edificio cívico bajo en carbono, logrado mediante el uso de muchas innovaciones de diseño que incluyen diseño paramétrico, arquitectura solar pasiva, soluciones de energía de bajo consumo de energía y agua, estrategias de recuperación de energía y agua y energías renovables integradas en edificios. Connections. Ubicada en Al Forsan Park en la Expo Dubai, Connections es una instalación inmersiva que brinda una experiencia interactiva de realidad aumentada mediante la tecnología de Snapchat que conecta los mundos real y digital, simbolizando las relaciones internacionales de Emiratos Árabes Unidos, y se inspira en los patrones de Masravilla y la geometría árabe para producir un cubo laberíntico formado por varias formas. Diseñada por Cyril Anchelin y Snapstar Ahmad Ali, esta obra de arte interactiva pretende resaltar el tema de la Expo Connecting Means y el papel único de Dubai como conector global, adoptando la repetición y generación paramétrica para ofrecer un escenario único para la contemplación y el descubrimiento. El mejor pabellón de la Expo Dubai 2020. El pabellón de Arabia Saudita en la Expo Dubai 2020, denominado El Reino y diseñado por el estudio sevillano Boris Mika Associates, ha sido elegido como el mejor pabellón de la Expo por la revista Exhibitor, principal evaluadora de las ferias mundiales Expo desde hace más de 30 años. Es el pabellón
pabellón más grande entre los países visitantes en el recinto de la Expo, además de que su audaz estructura en voladizo y un sistema audiovisual muy sofisticado, integrado en las fachadas exteriores y el piso de la plaza del pabellón, lo vuelven el hito más distintivo, emocionante y memorable. En el día, Open Square es el primer escaparate del pabellón saudita para el mundo, cuya gran fachada de vidrio que sobresale crea una sombra reconfortante sobre el área de espera, mientras que por la noche se convierte en una pantalla gigante que invita a los visitantes a ingresar al pabellón. La exposición en el interior transporta a los visitantes a lo largo de un viaje cautivador impregnado de la historia, el patrimonio, la naturaleza, la gente y la visión de futuro de Arabia Saudita. Y hasta aquí por hoy, arquinautas. Si quieren profundizar sobre el tema, tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.